Shalom. Bueno, hoy yo quiero hablar con ustedes al respecto del libro de Yoná. Es un libro que nosotros leemos en Yom Kippur para aprender el significado de hacer teshuvah. ¿Okay? Yo voy a contar una historia que está por detrás del libro, ¿ok? Pero sin muchos detalles porque no quiero que el video se quede muy largo también. Bueno, yo voy a empezar a decir quién era Yoná. Yoná fue un niño que la mamá lo quería mucho y él murió. Y entonces vino un profeta que todos los años pasaba ahí estar en la casa de esta señora. Y el profeta se llamaba Eliahu. ¿Sí? Ustedes conocen a Eliahu. Y se dice entonces que como Eliahu fue quien dio la bendición a la señora para tener el hijo, él como que se sintió muy mal cuando Hashem quitó la vida del niño. Y se dice que Eliahu, entonces Eliahu, ustedes saben que fue también el profeta que pidió la lluvia, ¿sí? Cuando hubo un periodo muy grande de hambre. Y entonces se habla que Eliahu tenía una llave, que era la llave de la lluvia. Bueno, entonces lo que nosotros sabemos que Hashem tiene 3 llaves. Hashem tiene una llave de la resurrección, una llave que es para la lluvia y una llave que es para para el parto, para la mujer que va a tener el bebé. Y se decía entonces que Eliahu tenía con él la llave de la lluvia. Y entonces cuando llegó el momento que él tuvo que intentar devolver la vida a este niño, a Yoná, se dice entonces que Eliahu pide a Hashem que le dé la llave de la resurrección. Y entonces dice que Hashem dice que no puedes, tú tienes la llave de la lluvia. Y entonces él regresa la llave de la lluvia a Hashem y Hashem le da la llave de la resurrección para que él pueda devolver la vida a este niño Yoná. Y se dice que por eso también Yoná era muy rígido en sus opiniones, en su carácter. Era porque cuando Eliahu devolvió el alma a Yoná, una parte de su alma se quedó con él para que él pudiera vivir. Y entonces ustedes saben que Eliahu es un profeta que tenía esta característica que se puede decir que era muy rígido. Entonces así también era Yoná. Nosotros también sabemos que Yoná recibió la profecía que recibió en la celebración del agua, lo que hablamos vamos a hablar, perdón, ya hice el vídeo, de la celebración del agua en Sukkot. Después ustedes van a ver la clase. Bueno, y entonces Yoná creció, se tornó un hombre, fue ahí a celebrar la fiesta de Sukkot en Jerusalén, recibió la profecía en la ceremonia del agua. Y lo que pasó es que no le gustó la profecía. Y él intenta como que escapar de la profecía, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué él tenía miedo de recibir la profecía? ¿Por qué no quiso ir? La profecía era que él tenía que ir a la ciudad de Nínive y ahí anunciar que si ellos no hicieron teshuvah, Hashem iba a destruirlos. Y él no quería hacerlo. ¿Y por qué no quería hacerlo? Entonces una de las opiniones que nosotros sabemos es porque él también recibió la profecía que Nínive, que eran los asirios, iban a tener el mérito de destruir las tribus de Israel. Y entonces por eso que él no quiso hacerlo, no quería hacerlo, pero al fin va a hacer. Bueno. Y la otra cosa también es porque él también sabía que Nínive tenía como un mérito. ¿Cuál era el mérito de Nínive? Había una persona cuando nosotros estudiamos el Tanaj que se llamaba Ashur. Y Ashur fue una persona que no quiso vivir en Sodom y Gomorra, ¿sí? Y porque él no quiso vivir en esta región, en esta área, él se fue ahí y fundó una nueva ciudad que se llamaba Nínive. Y entonces tenía este mérito también. Entonces él no quería ir. Entonces lo que él hace, él decide que no quiere más recibir profecías. Voy al mar. ¿Y por qué una persona en el mar no puede recibir profecías? Porque la profecía
se pasa cuando una persona está muy, muy, muy feliz, extremadamente feliz. Y una persona en el mar no va a estar feliz. No va a estar feliz por los peligros, por las condiciones y todo eso. Entonces él pensó, aquí es mi lugar, voy a estar aquí. Y entonces cuenta los Midrashim que cuando él llegó ahí, al puerto, ya no había barco, no había ningún navío para llevarlo. Y entonces él se queda ahí, como no sabe qué hacer. Era un hombre muy rico también, tenía mucho dinero. Y cuando está ahí, no había barco, pero de repente un barco empieza a volver. Y el capitán del barco dice que no sabe qué pasó, que estaba yendo en una dirección, pero el barco como que se cambió y volvió. Y entonces se dice que Yoná dice, no, yo voy en el barco. Sube en el barco, compra todos los pasajes de todos, como los lugares que todavía tenían, para que el barco se va más rápido posible. Bueno, y entonces empiezan el viaje. Cuando están en medio del viaje, ya no tenía más alegría, entonces estaba como que, estoy más tranquilo. Pero lo que pasa es que se empezó una tempestad. Y la tempestad era solamente donde ellos estaban. Entonces ellos entienden que había algo ahí que no estaba bien, ¿sí? Si está solamente donde está nuestro barco es porque alguien aquí es procurado. Y mientras todos estaban muy nerviosos, con miedo, Yoná se fue a dormir en el piso más bajo del barco. Y se dice entonces que él se fue a dormir ahí porque él tenía la idea que como estaba en la parte más baja del barco, seguro que el agua iba a llegar ahí primero, iba a morir y entonces el navío iba a estar salvo. Entonces se va ahí y ahí se queda. Bueno, entonces hay la parte que ya está escrita en la historia, que entonces ellos hacen los sorteos a ver quién era la persona que estaba como que causando todo el balagán en el barco. Deciden, ven que era Yoná. Entonces la idea que era, es muy interesante, que habla también que el capitán del barco agarraba a Yoná y lo ponía en el agua. Cuando lo ponía en el agua, todo se acababa. Cuando lo volvían al navío, otra vez empezaba la tempestad. Y se dice que el capitán también tampoco lo quería echar en el agua, porque tenía miedo porque miró que de verdad esta persona, que era Yoná, había una conexión muy fuerte con Hashem. Y entonces no lo quería echar también al agua. Pero al poco sí lo echa en el agua. Y se dice que cuando Yoná cae, de verdad que él muere. Pero Hashem lo devuelve la vida. Y una ballena, ¿sí? De verdad que no es una ballena. Es un pescado muy grande. Viene y lo come. Este es el primer pescado. Se dice que este pescado era ¿cómo se dice? Como un hombre, ¿sí? No el femenino, el masculino. Y se dice que ahí estaba muy, muy bien. Adentro de la panza de él había de todo. Había una pérola que iluminaba todo. Él veía todo. Había donde dormir. Había man para él comer. Había una ventana. Y se habla que este pescado llevó a Yoná por todos los lugares abajo del océano para conocer cómo las bases del mundo. Lo presentó también el Gehinón, que está ahí abajo en el mar. Y por 3 días y 3 noches estuvo ahí Yoná, pero por el conforto que tenía, Yoná no hizo teshuvá, no decidió cumplir con la palabra que Hashem quería de él. Entonces, este pescado muy grande, como una ballena, lo echa otra vez. Ahora viene una otra ballena y agarra a él, un otro pescado. Ahora es una fêmea y se dice que ahora él se queda en un lugar no muy bueno adentro de la fêmea. Está ahí donde están los huevos de la fêmea y junto con el jugo que está en el estómago de la fêmea, se dice que el jugo lo quemó mucho, la piel lo quemaba. Y entonces de ahí, por el sufrimiento, él entendió que tenía que hacer teshuvá. Y entonces dice que se queda ahí por 3 días, 3 noches y hace teshuvá. Y se dice que la ballena lo
echa, lo arremesa muy, muy fuerte, hasta la ciudad de Nínive, hasta que llega ahí, en la ciudad de Nínive, hasta mismo al centro, en el mercado. Se dice que Nínive era una ciudad muy, muy grande, había muchos centros comerciales, mucho de todo, y él entonces se queda en el centro. Cuando llega ahí, escucha lo que están hablando, y todos hablaban de lo que se pasó en el barco. Hasta mismo las personas que estaban en el barco hicieron shuvá, y como que volvieron a creer en uno único Dios. Y entonces que se dice también que por un milagro, Yoná empieza a hablar y la voz de él se escucha por toda la ciudad de Nínive, cuando él dice que tienen que hacer shuvá, y porque si no Hashem va a destruir la ciudad. Entonces todos escuchan, toda la ciudad, y todos creen en él, que sí, que Hashem va a destruir la ciudad. Y entonces el rey pone un decreto como cómo hacer shuvá. Entonces el rey dice que tienen que hacer tefilá y tienen que devolver todas las cosas que robaron de otras personas y dar tzedakah. Y ellos hacen todo lo que el rey habló que ellos tenían que hacer, y el decreto se cambia, y entonces la ciudad de Nínive no es destruida. Vamos a abrir un paréntesis. Nosotros aprendemos también que esta ballena o este pescado que llevó a Yoná es el pescado que nosotros vamos a comer en la ciudad que va a llegar el Mashiach. Y se dice que Yoná también va a ser como parte del alma del Mashiach Ben Yosef, y él va a matar el pescado y va a servir para todo el pueblo de Israel. Entonces ellos hicieron teshuvá. La teshuvá que ellos hicieron no fue una teshuvá verdadera, porque después de verdad que ellos fueron destruidos. El problema de ellos es que ellos sí querían hacer teshuvá, pero al mismo tiempo ellos siguieron haciendo avodah zará. Ellos hacían tefilá para Hashem, pero también hacían tefilá para sus dioses. Entonces nosotros sabemos que entonces cuando ellos hacen teshuvá, Yoná se queda muy aburrido, muy enojado. ¿Y por qué? ¿Por qué se quedó así, tan aburrido? Se dice que él sabía, que él pensaba, él sentía que ahora las personas iban a pensar que él era un falso profeta, ¿sí? Porque él habló que la ciudad iba a ser destruida, pero no fue destruida. Pero de verdad también que nosotros sabemos que una profecía que es para el mal se puede cambiar por teshuvá, diferente de una profecía que es para el bien, porque una profecía que es para el bien se va a cumplir. Y entonces cuando está caminando ahí, entonces Yoná busca un lugar para sentarse. Se dice que él tenía mucho dolor por las quemaduras que tenía en el cuerpo de la gallina, de la ballena. Y entonces a Hashem pone ahí un árbol. Se dice que en este árbol caían como gotas del agua que fueron suficientes para curarlo de las quemaduras que tenía, ¿sí? Y como ustedes ya saben, después Hashem envía un tipo de gusano que come todo el árbol. Y entonces Yoná finalmente entiende la idea de Hashem, que Hashem quiere salvar a sus hijos, ¿sí? Y que si él se molestó por un pequeño árbol, imagina entonces Hashem cómo se queda triste por toda una nación que tiene que ser destruida. Y entonces al fin nosotros sabemos que también la profecía de Yoná estaba correcta, que de verdad que los asirios destruyeron a las 10 tribus del norte, pero no alcanzaron a destruir a Jerusalén. Ellos sí tenían méritos. Se habla que porque en ese tiempo también el rey impusiera el estudio de la Torah muy fuerte a los niños chiquitos y todos. Y entonces por este mérito se dice que el ángel Gabriel nos guardó de la destrucción de Jerusalén, que era para ser en el día de Pesach. Y entonces, Baruch Hashem, esta es la historia, muy corta. Perdón que no está en más detalles, pero si yo voy a hacer con más detalles va a tomar mucho tiempo, y yo quiero que ustedes sientan un poco del gusto de la historia de Yoná, y que si ustedes pueden buscar más fuentes para que puedan aprovechar esta historia que es muy rica, muy bonita.